¿Recuerdas cuando ciertos sabores solo llegaban una vez al año? ¿Te acuerdas de esperar 12 meses enteros para volver a probar aquello que te hacía sentir que la Navidad había llegado de verdad? Hubo una época en la que algunos alimentos eran sagrados. Solo aparecían en diciembre, envueltos en papel brillante o guardados en latas que parecían tesoros. El resto del año ni existían en las tiendas. En este vídeo descubrirás 20 alimentos que en los años 60 y 70 solo existían en época de Navidad en España. Quédate hasta el final, porque el último te va a despertar un recuerdo que creías olvidado. Turrón de Gijona. Aquel bloque blando y untuoso que se deshacía en la boca como una caricia. El turrón de Gijona era el rey de la mesa navideña, el que todos esperaban con impaciencia desde que empezaba diciembre. Llegaba envuelto en papel de estraza, dentro de cajas de madera que olían a almendra tostada y a miel de romero. En los años 60 y 70 solo se encontraba en Navidad. Las familias lo guardaban como un tesoro, racionándolo para que durase hasta Reyes. Había que ir al colmado del barrio o al mercado municipal para conseguir uno bueno, de esos que venían con el sello de Gijona y prometían autenticidad. Hoy se puede comprar en cualquier mes del año, pero entonces era distinto. El turrón de Gijona marcaba el calendario mejor que cualquier almanaque. Cuando aparecía en el escaparate, todos sabían que la Navidad estaba a punto de llamar a la puerta. Un sabor que era sinónimo de reunión, de manteles buenos y de sobremesas interminables. Turrón de Alicante. Si el de Gijona era suave, el de Alicante era todo lo contrario. Duro como una piedra, crujiente, con las almendras enteras asomando entre la miel caramelizada. Morderlo era un acto de fe, porque más de uno perdió algún diente intentando partirlo sin cuchillo. Era el favorito de los abuelos, de esos que decían que el turrón bueno tenía que hacer ruido al romperse. En cada casa había un ritual para cortarlo. Algunos usaban el mango del cuchillo, otros lo golpeaban contra la mesa. El sonido seco del turrón partiéndose era tan navideño como los villancicos en la radio. Durante el resto del año ni se veía ni se mencionaba. Solo existía en diciembre, brillante y pegajoso, esperando en su caja junto al Belén. El turrón de Alicante era tradición pura. Ese sabor que solo los mayores de 40 años pueden recordar con exactitud. Hoy sigue existiendo, pero ya no tiene el mismo misterio de cuando había que esperarlo todo un año. Mazapán de Toledo. Las figuritas de mazapán eran pequeñas obras de arte que casi daba pena comer. Llegaban en cajas de cartón con dibujos dorados, envueltas en papel de seda como si fueran joyas. Había anguilas, cochinillos, frutas diminutas y hasta pastorcillos que parecían sacados del Belén. Toledo era sinónimo de mazapán, y el mazapán era sinónimo de Navidad. En los años 60 y 70, las familias compraban una caja para lucirla en el centro de la mesa, junto a las copas buenas, y la vajilla que solo salía del armario en fiestas. Los niños miraban aquellas figuritas con los ojos brillantes, esperando el momento de hincarles el diente. El sabor era intenso, dulce y denso, con ese toque de almendra amarga que lo hacía único. No existía en primavera ni en verano. Era un placer reservado para las noches frías de diciembre, cuando la casa olía a leña y a ilusión. Polvorones de estepa. Nada decía Navidad como abrir una lata de polvorones y que se escapara aquel aroma inconfundible. Estepa, en Sevilla, era la capital mundial de este dulce que se deshacía antes de llegar a la boca. Envueltos uno a uno en papel de seda de colores, parecían pequeños regalos esperando ser descubiertos. En los años 60 y 70, los polvorones viajaban por toda España en paquetes postales. Las familias los encargaban con meses de antelación, porque los buenos volaban de las tiendas. Comer un polvorón era todo un arte. Había que apretarlo primero con las manos, darle forma compacta y luego morderlo despacio para que no se convirtiera en una nube de harina. Solo aparecían a finales de noviembre y desaparecían en enero sin dejar rastro. El resto del año no existían, como si Estepa guardara su secreto bajo llave hasta que volvieran las campanadas.
Hoy siguen fabricándose, pero aquella magia de esperarlos solo una vez al año ya no existe. Mantecados. Los hermanos pequeños del polvorón, pero con personalidad propia. Los mantecados venían en sabores que hoy suenan exóticos: canela, limón, almendra, incluso los de chocolate que aparecieron más tarde. Cada uno envuelto en su papel, apretados en latas que pesaban como lingotes. En cada pueblo había una preferencia distinta. En Andalucía los querían de canela, en Castilla de almendra y en el norte de limón. Las discusiones familiares sobre cuál era el mejor mantecado formaban parte del ritual navideño tanto como el Belén o las uvas. Solo se veían en diciembre. Las tiendas los colocaban en pirámides junto a la caja registradora, y los niños los señalaban con el dedo cada vez que entraban con sus madres a hacer la compra. El mantecado era ese dulce humilde pero imprescindible, el que nunca faltaba aunque el dinero anduviera justo. Porque en Navidad, aunque fuera poco, siempre había para un mantecado: roscón de Reyes. La mañana del 6 de enero no existía sin el roscón. Aquella rosca enorme, esponjosa, cubierta de frutas escarchadas de colores imposibles y coronada de azúcar que brillaba como la escarcha. Dentro escondía dos sorpresas que marcaban el destino del año. El que encontraba la figurita era coronado rey, y el que mordía el haba pagaba el roscón del año siguiente. En los años 60 y 70, el roscón solo se encontraba la víspera de Reyes. Las pastelerías abrían antes del amanecer y se formaban colas que daban la vuelta a la manzana. Había que madrugar si querías llevarte uno de los buenos, de esos rellenos de nata o de crema que pesaban como un tesoro. Era el broche final de las fiestas, el último dulce antes de volver a la normalidad. Los niños lo esperaban casi tanto como los regalos, porque morder aquel bizcocho suave significaba que los reyes habían pasado y que la magia seguía viva un día más. Peladillas. Las almendras cubiertas de azúcar blanco que crujían al morderlas. Las peladillas llegaban en bolsas de papel o en cajitas elegantes, siempre asociadas a las celebraciones. Bodas y bautizos las tenían todo el año, pero las peladillas navideñas eran diferentes. Venían de Alcoy o de Casinos, con un recubrimiento más grueso y un sabor que sabía a fiesta. En los años 60 y 70, las peladillas formaban parte del bodegón navideño de cualquier casa española. Se colocaban en platitos de cristal junto al turrón y los dátiles, esperando que alguien alargara la mano entre conversación y conversación. Los niños las preferían a cualquier otro dulce, porque podían ir comiéndolas una a una sin que nadie les dijera nada. Solo aparecían en diciembre. El resto del año había que conformarse con recordar su sabor, ese crujido dulce que estallaba en la boca y dejaba el paladar feliz. Hoy existen todo el año, pero han perdido esa magia de ser exclusivas de las fiestas. Pan de higo. Aquel bloque denso y oscuro que venía envuelto en hojas de laurel. El pan de higo era un dulce antiguo, casi medieval, que solo aparecía en Navidad como un invitado misterioso. Llegaba de Málaga o de Almería, compacto y pesado, con almendras incrustadas que había que buscar como pequeños tesoros. En los hogares humildes era el postre más económico de las fiestas. No hacía falta horno ni preparación, solo cortarlo en rodajas finas y servirlo junto a un vaso de anís. Los abuelos lo mojaban en café, los niños lo miraban con desconfianza hasta que probaban el primer bocado y quedaban conquistados. Era un sabor intenso, a fruta seca y especias, que transportaba a otro tiempo. En los años 60 y 70, formaba parte del paisaje navideño tanto como el Belén o las luces de colores. Hoy casi nadie lo recuerda, pero los que lo probaron saben que no había Navidad completa sin aquel rectángulo oscuro esperando en la despensa. Dátiles, la fruta más exótica que entraba en las casas españolas una vez al año. Los dátiles llegaban en cajas ovaladas, importados del norte de África, brillantes y pegajosos como caramelos naturales. Los niños los miraban con curiosidad, porque durante el resto del año ni siquiera sabían que existían.
En los años 60 y 70, los dátiles eran un lujo accesible. Se colocaban en el centro de la mesa junto al turrón y las peladillas, formando parte de ese bodegón navideño que solo duraba unas semanas. Algunos los rellenaban de nueces o de mazapán, convirtiéndolos en pequeñas obras de arte comestibles. Su textura era única, melosa y suave, completamente distinta a cualquier otra fruta. Comerlos era viajar sin moverse del sofá, imaginar caravanas de camellos y desiertos lejanos. Solo existían en diciembre, envueltos en ese halo de misterio que tenía todo lo que venía de fuera. Hoy están en cualquier supermercado todo el año, pero ya no saben igual. Si ya estás recordando aquellos sabores que marcaron tus navidades, suscríbete al canal para seguir viajando al pasado. ¿Continuamos? Frutas escarchadas. Aquellos trozos de colores brillantes que coronaban el roscón y llenaban las bandejas navideñas. Las frutas escarchadas parecían joyas comestibles, rojas, verdes, naranjas y amarillas, tan bonitas que casi daba pena comérselas. Llegaban en cajas de cartón o sueltas en los colmados, esperando ser elegidas una a una. En los años 60 y 70 solo aparecían en diciembre. Las amas de casa las compraban para decorar bizcochos caseros o para colocarlas junto a los turrones. Los niños las adoraban por sus colores imposibles, aunque el sabor fuera tan dulce que empalagaba después de 2 bocados. Eran cerezas, naranjas, sidras y calabazas transformadas en algo mágico por el azúcar y la paciencia. Verlas en el escaparate significaba que las fiestas estaban cerca, que pronto llegarían los villancicos y las reuniones familiares. Hoy se encuentran todo el año, pero han perdido aquel brillo especial que tenían cuando solo existían en Navidad. Besugo al horno. El pescado sagrado de la Nochebuena. El besugo llegaba del mercado envuelto en papel de periódico, con los ojos brillantes y las escamas plateadas. Las madres lo preparaban con rodajas de limón, ajos dorados y un chorro generoso de vino blanco que perfumaba toda la casa. En los años 60 y 70, el besugo solo se comía en Nochebuena. El resto del año ni se mencionaba, como si fuera un pescado reservado exclusivamente para aquella noche especial. Las pescaderías lo anunciaban con carteles escritos a mano, y había que encargarlo con días de antelación para asegurarse de conseguir uno bueno. El olor del besugo asándose en el horno era el preludio de la cena más importante del año. Los niños esperaban impacientes mientras los mayores preparaban la mesa con el mantel de hilo y las copas de cristal. Comer besugo significaba que era Nochebuena, que la familia estaba reunida y que todo lo malo del año quedaba atrás. Un sabor que hoy se ha perdido entre salmones y mariscos importados. Langostinos. El marisco de las grandes ocasiones. Los langostinos llegaban en cajas de madera con hielo picado, enormes y rosados, brillando como si fueran de otro mundo. En los años 60 y 70, eran un lujo que solo se permitía una vez al año, en la cena de Nochebuena o en la comida de Navidad. Las familias los colocaban en el centro de la mesa como si fueran un trofeo. Comerlos era un ritual que requería paciencia y habilidad. Pelar cada uno con cuidado para no perder ni un gramo de aquella carne dulce y delicada. Los niños miraban fascinados cómo los mayores los devoraban con expresión de felicidad absoluta. Solo existían en diciembre. El resto del año eran un recuerdo lejano, algo que esperar durante 12 largos meses. Hoy están en cualquier supermercado congelados, pero entonces eran frescos, enormes, y tan especiales que su sola presencia convertía cualquier cena en un banquete digno de reyes. Capón relleno. El ave de las familias que podían permitirse algo más que pollo. El capón llegaba del corral o de la pollería del pueblo, enorme y cebado, listo para ser rellenado de castañas, manzanas o ciruelas pasas. Asarlo era una operación de horas que perfumaba toda la casa y atraía a los vecinos con su aroma irresistible. En los años 60 y 70, el capón era el símbolo del bienestar navideño. Las familias humildes se conformaban con gallina, pero las que podían permitírselo
lucían aquel pájaro dorado en el centro de la mesa como prueba de que el año había sido bueno. Cortarlo era tarea del padre o del abuelo, con cuchillo afilado y ceremonia solemne. Solo se veía en diciembre. El resto del año los capones ni existían en las tiendas, reservados exclusivamente para las fiestas. Aquel sabor jugoso y tierno, tan distinto al pollo corriente, era el premio por haber esperado todo un año. Hoy casi nadie come capón, sustituido por pavos americanos que llegaron con las películas de Hollywood. Lombarda con manzana. La guarnición morada que no faltaba en ninguna mesa navideña. La lombarda llegaba del huerto o del mercado, redonda y pesada, con hojas apretadas que había que ir separando una a una. Cocida con manzana, canela y un poco de vinagre, se convertía en un acompañamiento dulce y ácido que combinaba perfectamente con las carnes asadas. En los años 60 y 70, la lombarda solo se preparaba en Navidad. El resto del año nadie la cocinaba así, con aquel mimo especial que requería horas de cocción a fuego lento. Las madres la dejaban toda la mañana en la olla, removiendo de vez en cuando mientras preparaban el resto del banquete. Su color intenso, casi violeta, alegraba las mesas junto al dorado de los asados y el verde del perejil. Era una verdura humilde transformada en manjar festivo, prueba de que la Navidad convertía lo ordinario en extraordinario. Hoy pocas familias la preparan, pero los que recuerdan su sabor saben que no había fiestas completas sin aquel plato morado, humeando junto al capón. Cardo en salsa de almendras. El plato que solo los mayores apreciaban de verdad. El cardo llegaba del mercado en manojos enormes, con espinas que había que quitar con cuidado y tallos fibrosos que requerían horas de preparación. Cocido y bañado en aquella salsa, blanca de almendras, se convertía en un entrante delicado que abría las cenas navideñas. En los años 60 y 70, el cardo era imprescindible en Aragón, Navarra y La Rioja. Las familias lo preparaban siguiendo recetas que pasaban de madres a hijas, con pequeñas variaciones que cada una guardaba como secreto. Los niños lo miraban con desconfianza, pero los abuelos lo devoraban recordando tiempos aún más antiguos. Solo existía en diciembre, cuando los cardos estaban en su punto y las almendras se tostaban para la salsa. El resto del año nadie lo mencionaba, como si perteneciera a otra dimensión temporal. Hoy es una rareza que solo preparan los guardianes de la tradición, esos que recuerdan que la Navidad también tenía sabores amargos y honestos. Sidra el gaitero. El brindis de las familias que no podían permitirse champán. La sidra el gaitero llegaba en botellas verdes con aquella etiqueta inconfundible del gaitero asturiano. Descorcharla era todo un espectáculo, con el tapón saliendo disparado y la espuma derramándose entre risas y aplausos. En los años 60 y 70, la sidra solo se bebía en Navidad y Año Nuevo. El resto del año las botellas dormían en las bodegas de los colmados, esperando a que llegara diciembre para ocupar su lugar de honor junto a las cajas de turrón. Era la bebida democrática, la que estaba en todas las mesas sin importar el nivel económico. Su sabor dulce y burbujeante alegraba las sobremesas infantiles, porque a los niños se les permitía un vasito pequeño para brindar. Ver la botella de El Gaitero sobre la mesa significaba que aquella noche era especial, que merecía celebrarse con algo más que agua del grifo. Hoy existe todo el año, pero solo en diciembre recupera aquel brillo festivo que tuvo siempre. Anís del mono. La botella con el mono que vigilaba las fiestas desde el aparador. El anís del mono llegaba en aquel envase inconfundible, con el simio vestido de frac y aquellas letras doradas que prometían dulzura y tradición. Los abuelos lo bebían después de la cena, en copitas pequeñas que hacían juego con las tazas del café. En los años 60 y 70, el anís era imprescindible en Navidad. Las señoras lo usaban para mojar los mantecados. Los señores lo tomaban solo con una guinda. Y los niños lo olían de lejos preguntándose qué tendría de especial aquella bebida de mayores. Solo se sacaba del mueble en fiestas. El resto del año la botella permanecía cerrada, guardada para las grandes ocasiones que solo llegaban en diciembre.
Hoy el anís ha perdido protagonismo, pero quienes recuerdan aquellas sobremesas navideñas saben que no había digestión completa sin aquel licor transparente que ardía suavemente en la garganta. La fábrica de Vicente Bosch en Badalona era todo un templo del anís, y en los colmados se hablaba del mono con reverencia. Había quien juraba que el dibujo del simio escondía mensajes secretos. Otros decían que traía suerte mirar al mono a los ojos antes de beber. Las botellas vacías nunca se tiraban. Se guardaban para hacer licor de guindas casero o para decorar la alacena. En las casas más humildes se compraba la botella pequeña, pero duraba todas las fiestas porque se administraba con cuentagotas. Los hombres lo echaban al café creando el carajillo perfecto, ese que calentaba el alma en las mañanas heladas de enero. Las mujeres preparaban rosquillas bañadas en anís que se secaban al sol del balcón. Era mucho más que una bebida. Era el símbolo líquido de que las fiestas habían llegado de verdad. Uvas de la suerte. Las 12 campanadas no existían sin ellas. Las uvas llegaban al mercado a finales de diciembre, seleccionadas, peladas y sin pepitas, listas para el gran momento. Había que comprarlas con días de antelación porque las buenas volaban de los puestos. En los años 60 y 70, las uvas de Nochevieja eran un ritual sagrado. Las familias se reunían alrededor del televisor, cada uno con su platito de 12 uvas contadas, esperando a que el reloj de la Puerta del Sol marcara las 12. Tragárselas todas a tiempo era cuestión de honor, aunque más de uno acababa atragantado entre risas. Solo existían para aquella noche. El resto del año nadie compraba uvas pensando en la suerte, solo eran fruta corriente. Pero las de Nochevieja tenían algo especial. Un poder mágico que prometía fortuna y felicidad para los 12 meses siguientes. Una tradición que sigue viva, aunque ya nada sea como cuando toda España contenía la respiración frente al televisor de tubo. Los niños practicaban días antes con uvas normales, cronometrando cuánto tardaban en tragarse cada una. Las abuelas pelaban las uvas con paciencia infinita, usando cuchillos pequeños, quitando también las pepitas una por una para que nadie se atragantara en el momento crucial. En algunas casas se preparaban 2 platos, uno con uvas para los mayores y otro con lacasitos o gominolas para los más pequeños que todavía no dominaban el arte. El silencio que precedía a las campanadas era sobrecogedor. Hasta los niños más revoltosos se quedaban quietos, con su uva preparada entre los dedos. Y cuando sonaba la primera campanada, España entera se convertía en un solo gesto repetido millones de veces. Después venían los abrazos, los besos manchados de uva y las carcajadas de los que no habían conseguido llegar a la 12ª. Era el único momento del año en que atragantarse era motivo de celebración. Castañas asadas. El olor que anunciaba las fiestas desde las esquinas. Las castañas asadas aparecían con los primeros fríos, vendidas por castañeras envueltas en chales gruesos que soplaban el carbón con paciencia infinita. Llegaban calientes, envueltas en cucuruchos de papel de periódico que se manchaban de hollín. En los años 60 y 70, las castañas eran el aperitivo callejero de diciembre. Los niños las pedían al salir del colegio, quemándose los dedos al pelarlas y soplando para poder morderlas sin abrazarse la lengua. En las casas también se asaban, en sartenes agujereadas que crepitaban sobre el fuego mientras la familia contaba historias. Solo existían en otoño e invierno. El resto del año las castañeras desaparecían de las esquinas como si fueran fantasmas estacionales. Aquel olor dulce y ahumado era tan navideño como el turrón o los villancicos, una señal inequívoca de que los días cortos y las noches largas habían llegado para quedarse. Las castañeras eran personajes del barrio, cada una con su esquina fija y su clientela fiel. Conocían a todos los niños por su nombre, guardaban las castañas más gordas para sus favoritos y fiaban hasta el jueves a las madres que andaban justas. El tambor metálico donde se asaban giraba hipnóticamente mientras el humo subía formando columnas que se perdían entre los balcones. En casa, las madres hacían un corte en cruz a cada castaña antes de meterlas en la sartén especial.
Si no se hacía bien, explotaban como petardos salpicando trozos por toda la cocina. Los domingos por la tarde, las familias salían a pasear y volvían con las manos llenas de cucuruchos calientes que se comían en el sofá mientras sonaba el nodo. El precio era tan barato que con una peseta comprabas felicidad para toda la tarde. Las castañas no eran solo un alimento, eran el abrazo comestible del invierno. Chocolate a la taza. ¿Recuerdas cuando te dije que el último te iba a despertar la memoria? Pues se trata de la bebida espesa y caliente que cerraba las noches frías. El chocolate a la taza se preparaba con tabletas que había que deshacer en leche caliente, removiendo sin parar para que no se pegara al fondo del cazo. Salía denso, casi sólido, capaz de sostener un churro de pie. En los años 60 y 70, el chocolate caliente era el broche de las noches navideñas. Después de la cena, cuando los niños ya estaban en pijama y los mayores charlaban junto a la lumbre, aparecía la bandeja con las tazas humeantes y los churros recién hechos. Era el premio por haberse portado bien, el consuelo por tener que irse a la cama. Solo se preparaba en invierno, cuando el frío justificaba encender el fuego y quedarse en casa. El resto del año nadie pensaba en chocolate espeso, reservado para las noches especiales de diciembre. Hoy existe el chocolate instantáneo todo el año, pero nada sabe igual que aquellas tazas que las abuelas removían con amor mientras el mundo dormía bajo la escarcha. En las cafeterías del centro servían chocolate con picatostes, esos cubitos de pan frito que flotaban como balsas doradas. Los domingos después de misa, las familias bien se sentaban en veladores de mármol a tomar su chocolate con porras. Pero el mejor siempre era el de casa, el que se hacía en la cocina económica mientras fuera nevaba. Aquel chocolate no se bebía, se comía a cucharadas, dejando bigotes marrones que las madres limpiaban con el delantal mientras sonreían. Si has llegado hasta aquí, es porque estos sabores siguen vivos en tu memoria. Te mereces descubrir el último, aquel que tal vez ya no recuerdas pero que formaba parte de cada Navidad de tu infancia. ¿Cuál de estos sabores recuerdas con más cariño? Cuéntanos en comentarios y comparte este video con alguien que también vivió aquellas Navidades. Dale a me gusta si has viajado al pasado con nosotros y suscríbete al canal para no perderte ningún recuerdo.